Bienvenidos a otra emisión de México Retro. En esta ocasión haremos un recorrido por distintos lugares y momentos que formaron parte de la vida de muchos. Descubriremos cómo lucían antes y cómo se ven hoy, para recordar cuánto ha cambiado nuestra querida Ciudad de México. También evocaremos a personajes y cosas que marcaron una época y que seguramente despertarás más de un recuerdo. Son muchos los sitios que dejaron huella. Algunos desaparecieron para siempre, mientras que otros aún permanecen, aunque con un nuevo rostro. Acompáñanos en este viaje al pasado y deja que la nostalgia te envuelva. La Ciudad de México, entre las décadas de los 50 y los 70, sigue viva en la memoria de quienes tuvieron la dicha de vivir aquellos años. Son muchas las imágenes que quedaron grabadas en el recuerdo. Calles, costumbres y lugares que formaron parte de distintas generaciones y que fueron evolucionando con el tiempo. Muchos de nosotros crecimos entre esos escenarios, ya fuera en la infancia o la juventud, mientras la gran metrópoli cambiaba ante nuestros ojos. Cada rincón de la ciudad guarda historias urbanas que, al volver a verlas después de tantos años, nos muestran el enorme contraste entre aquel pasado entrañable y la urbe moderna que conocemos hoy. Nuestro primer destino es el centro histórico de la Ciudad de México. Nos trasladamos a la década de los 50 para descubrir cómo era el ambiente en sus calles y cómo se vivía en aquellos años. Recorrer sus tiendas era toda una experiencia. Los negocios ofrecían mercancías y estilos muy distintos, acordes con las costumbres y la moda de la época, como podemos apreciar en las fotografías y filmaciones de entonces. Los edificios clásicos que adornaban las principales calles del centro se mantenían casi intactos, conservando su elegancia y su estilo arquitectónico característico. En esos años, las vialidades comenzaban a experimentar cambios, ya que algunas zonas del centro empezaban a hundirse, lo que obligó a realizar diversas modificaciones urbanas. Además, las inundaciones en varias calles del primer cuadro de la ciudad marcaron parte de la vida cotidiana de los capitalinos. El transporte público también tenía su propio encanto. Tranvías, trolebuses y autobuses recorrían las avenidas más importantes, dándole vida al corazón de la capital. Y aunque el tráfico vehicular ya era constante, los autos de la época le daban un toque muy especial al paisaje urbano, creando una imagen que muchos aún recordamos con nostalgia. Ya para la década de los 60, muchos comercios del centro histórico habían cambiado su apariencia. La moda era diferente y el paisaje urbano mostraba un nuevo rostro. El tráfico y el transporte también habían evolucionado. Circulaban nuevos modelos de automóviles, camiones y tranvías que reflejaban el espíritu moderno de la época. Las calles del centro tenían un ambiente distinto, con nuevas costumbres y una dinámica más acelerada. En varios puntos ya existían sitios de taxis, paraderos de colectivos y de tranvías, desde donde partían y llegaban numerosas rutas que conectaban con distintos puntos de la ciudad. Durante esos años comenzaron a popularizarse los minibuses, que funcionaban como colectivos y ofrecían una opción más práctica de transporte para muchos capitalinos. También surgieron tiendas reconocidas que se convirtieron en referentes de la época, aportando un nuevo estilo y marcando una etapa inolvidable en la historia del centro de la ciudad. Ya en las décadas de los 70 y 80, el centro histórico mostraba un aspecto más moderno. Nuevos edificios surgían con diseños contemporáneos, y varias calles fueron modificadas para adaptarse al crecimiento de la ciudad, aunque muchos inmuebles conservaron parte de su arquitectura original. En las avenidas circulaban diversos modelos de transporte, autobuses, trolebuses y tranvías, que hoy muchos recuerdan con nostalgia, símbolos de una época de cambio y desarrollo. La población capitalina crecía rápidamente y la ciudad se volvía cada vez más aglomerada. Con la construcción del metro, varios puntos del centro fueron transformados y algunas calles cambiaron su trazo y apariencia. El paisaje urbano se renovaba. Comercios, edificios públicos y construcciones históricas convivían en un entorno más moderno, dando al corazón de la ciudad un nuevo rostro sin perder su esencia tradicional. En la actualidad, el centro histórico es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México. Hoy en día, ofrece una gran variedad de comercios para todos los gustos, desde modernos establecimientos hasta tiendas tradicionales que con orgullo mantienen el mismo servicio y atención de antaño. A lo largo del tiempo, el centro ha experimentado numerosos cambios. Algunas calles modificaron su dirección y el Zócalo se transformó en una amplia plaza peatonal,
al igual que la calle Madero, 16 de septiembre y otras más que hoy invitan a recorrerlas a pie. A pesar de las transformaciones, el centro histórico conserva la esencia de su pasado, con la mayoría de sus edificios antiguos e históricos aún en pie. Cada rincón guarda innumerables historias y experiencias que forman parte del alma de esta gran metrópoli. Ahora, veamos algunos lugares que con el paso del tiempo se han transformado, pero que antes fueron parte importante de nuestras vidas. En la calle de Gabriel Leiva, hoy conocida como Eje Central Lázaro Cárdenas, se encontraba el famoso Cine Mariscala, un recinto que durante varios años nos deleitó con sus proyecciones en una gran pantalla que marcó a toda una generación. Son muchos los recuerdos que dejó este nostálgico lugar. Así lucía el ambiente en el exterior del cine, donde la gente formaba largas filas para conseguir un boleto, en medio de un ambiente alegre y familiar. El Cine Mariscala fue uno de los más visitados de la época, e incluso llegó a ser sede de reuniones políticas y conferencias, lo que lo convirtió en un punto emblemático dentro de la vida cultural y social de la ciudad. Todo lo que rodeaba este lugar también es muy recordado, pues estuvo acompañado de tiendas y edificios que, durante muchos años, formaron parte del paisaje urbano de la metrópoli. Fue una zona llena de vida y tradición, un punto emblemático que mantuvo su esencia durante varias décadas y que hoy permanece en la memoria de quienes lo conocieron. Muy cerca de ahí se encontraba el Teatro Blanquita, otro de los lugares más queridos por muchas familias capitalinas. Durante décadas fue punto de encuentro para quienes disfrutaban de sus famosos espectáculos de revista. Su marquesina siempre lucía los nombres de actores y artistas de gran renombre, muchos de los cuales aún son recordados con cariño. Sin duda, fue una zona emblemática que marcó una época en la vida cultural y popular de la Ciudad de México. En la esquina de Avenida Hidalgo y Eje Central, se levantaba el imponente edificio La Mariscala, un rascacielos que en su tiempo fue considerado el más alto de la zona. Su arquitectura moderna se destacaba entre las construcciones clásicas del entorno y desde cualquier ángulo era posible apreciar su gran altura y elegancia. Desde el momento de su construcción, este edificio impuso su estilo y se convirtió en un símbolo del progreso urbano. Durante décadas formó parte del paisaje metropolitano de la Ciudad de México, marcando una nueva etapa en la modernización de la gran capital. Hoy en día, esta zona del Eje Central luce muy diferente. Tras los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, gran parte de las construcciones resultaron seriamente dañadas. Muchas tuvieron que ser demolidas o reducidas en su tamaño. Lamentablemente, varios comercios también desaparecieron, entre ellos el querido Cine Mariscala, del cual solo permanece una parte del inmueble. El edificio La Mariscala fue demolido por completo. Y más recientemente, el Teatro Blanquita cerró sus puertas, poniendo fin a una era llena de vida, arte y tradición. Hoy, todo aquello forma parte de los recuerdos de una época en la que esta zona fue punto de encuentro de miles de personas y símbolo de una Ciudad de México que, aunque cambió, sigue viva en la memoria de quienes la conocieron. Muy cerca de ahí se encuentra la recordada calle de Bucareli, una de las más emblemáticas de la Ciudad de México. En tiempos pasados, su aspecto era muy distinto al que conocemos hoy. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, Bucareli era una vialidad llena de vida y movimiento, una arteria importante donde convergían historia, comercio y modernidad. En aquellos años, el ambiente urbano estaba lleno de gente, automóviles, comercios y viviendas. Era un constante ir y venir de personas que acudían a sus tiendas, restaurantes, oficinas y, por supuesto, a su muy recordado Cine Bucareli, que fue punto de reunión para muchas familias. Uno de sus mayores atractivos siempre ha sido el reloj chino, símbolo característico de la avenida. Durante la época de la Revolución, este monumento sufrió graves daños a causa de los bombardeos y las metrallas, quedando casi destruido. Años más tarde fue reemplazado por el reloj que hoy conocemos, y que sigue siendo un ícono del lugar. A lo largo de toda la avenida se encuentran construcciones antiguas que guardan parte de la historia de la ciudad, junto a edificios modernos que albergan importantes medios de comunicación y oficinas. La vida en esta calle siempre fue intensa, con un constante movimiento tanto de peatones como de vehículos. El transporte público tenía una fuerte presencia, con múltiples rutas que recorrían la vialidad de norte a sur. Cada generación guarda recuerdos de esta calle, ya sea por sus tiendas, sus cafés o sus momentos cotidianos. Entre sus construcciones más destacadas sobresalía el edificio Morelos,
ubicado frente al emblemático Café Habana. Su presencia imponía elegancia y modernidad, siendo uno de los más fotografiados de la época y un símbolo del progreso urbano de la ciudad. Con el paso del tiempo, Bucareli fue escenario de manifestaciones y concentraciones sociales que poco a poco transformaron su fisonomía y su vocación comercial. Aún así, sigue siendo una avenida cargada de historia, nostalgia y vida capitalina. En la actualidad, la calle de Bucareli ha cambiado notablemente. Una parte de su actividad comercial se ha perdido y con frecuencia permanece bloqueada por manifestaciones, ya que en sus alrededores se ubican diversas oficinas de gobierno, punto habitual de concentración de distintos grupos. Antiguamente, Bucareli tenía 2 sentidos de circulación, pero hoy solo cuenta con uno. A pesar de los cambios, aún se conservan varias de sus construcciones clásicas que mantienen viva la esencia del pasado. El reloj chino sigue embelleciendo la zona, recordándonos la historia que ha acompañado a esta emblemática avenida. Son muchos los recuerdos que permanecen en la memoria. Negocios tradicionales que desaparecieron, como el Cine Bucareli, y edificaciones icónicas como el edificio Morelos, que se perdió tras el terremoto de 1985. Aún con todas estas transformaciones, Bucareli continúa siendo una de las vialidades más importantes y con mayor carga histórica de la Ciudad de México. Un testigo silencioso del paso del tiempo y de la vida capitalina. Nuestro siguiente destino se encuentra en un rincón de la colonia Roma Norte, la Plaza de la Romita, un lugar que ha perdurado por varias décadas y que conserva el encanto de un México antiguo. Durante mucho tiempo, este sitio mantuvo un aire rural, propio de un barrio tradicional. Así lucía en las décadas de los 60 y 70, con un ambiente sencillo y tranquilo, rodeado de pequeños comercios y viviendas modestas. La capilla de San Francisco Javier de la Romita ha conservado su estilo arquitectónico a lo largo de los años, convirtiéndose en el corazón histórico del lugar. Todo su entorno estuvo acompañado de construcciones clásicas y calles angostas que daban un aire pintoresco a la zona. Con el paso del tiempo, fueron surgiendo edificios más altos y modernos que transformaron poco a poco el rostro urbano del barrio. Muchos de los comercios que existieron ahí fueron tradicionales y muy queridos por los vecinos. A pesar de ciertas decadencias, la Romita siempre fue un sitio agradable, lleno de historia y vida cotidiana. Incluso llegó a ser escenario de diversas películas que retrataron los barrios antiguos y olvidados de la Ciudad de México, dejando imágenes que permanecen en el recuerdo de varias generaciones. En la actualidad, la Romita sigue siendo un lugar digno de visita. Aún conserva muchas de las construcciones clásicas que la han caracterizado a lo largo del tiempo, y hoy luce un ambiente más cuidado y tranquilo, convirtiéndose en un pequeño rincón turístico, oculto dentro de la gran urbe. Los grandes edificios que alguna vez se veían al fondo desaparecieron tras los sismos de 1985, una tragedia que afectó gravemente a la colonia Roma. Sin embargo, la Romita logró sobrevivir, manteniendo viva su esencia y sus recuerdos. Hoy continúa siendo un sitio apacible, lleno de historia y serenidad, un refugio de calma en medio del bullicio de la Ciudad de México. Ahora conozcamos algunos aspectos de la vida cotidiana de aquellas épocas, elementos que fueron parte de la rutina diaria de los capitalinos. Con el paso del tiempo, muchos de ellos fueron transformándose hasta desaparecer, y cuando menos lo pensamos, ya solo viven en nuestros recuerdos. En las décadas de los 50, 60 y 70, el transporte público fue parte esencial de la vida cotidiana de los capitalinos. Miles de personas lo utilizaban diariamente para ir al trabajo, a la escuela o para desplazarse a cualquier otro sitio. Siempre estuvo presente, acompañando el crecimiento de la ciudad y adaptándose a sus necesidades. En aquellos años, los vehículos eran muy distintos a los que conocemos hoy. Con el paso del tiempo surgieron nuevos modelos, rutas y servicios, y lo mismo ocurrió con los taxis, que también evolucionaron constantemente. Muchas de esas rutas dejaron imágenes imborrables en la memoria de quienes las usaban, recordando exactamente qué camiones tomaban y hasta dónde llegaban. Desde la década de los 50, comenzaron a aparecer unidades más variadas, y para los años 60 el transporte ya mostraba un aire más moderno. Las principales vialidades de la ciudad eran recorridas sin descanso por estos vehículos, que tenían colores, nombres y diseños muy característicos que los hacían fáciles de reconocer. También existían distintas tarifas, desde las más accesibles hasta las especiales,
Era muy común ver tranvías, autobuses y trolebuses recorrer la capital, ofreciendo un servicio eficiente, aunque a veces insuficiente, ante el rápido crecimiento de la población. En esos años también era frecuente ver a personas viajar de mosca. Desde niños hasta adultos que se colgaban de las puertas o la parte trasera, algunos para no pagar pasaje y otros simplemente para llegar más rápido. El transporte público también servía como escenario de la vida social de la gran urbe. Manifestantes, porras, grupos estudiantiles y diversos movimientos solían ocuparlos como parte de sus actividades cotidianas. Los famosos vitrinas eran estrechos y con acabados sencillos, y con el tiempo comenzaron a mostrar problemas de desgaste tanto en su interior como en la carrocería. Más adelante llegaron modelos como el Delfín, más amplios y modernos, pensados para una ciudad que ya tenía muchos más pasajeros. Sin embargo, la demanda creció tanto que, aun siendo más grandes, los camiones solían ir completamente llenos. Una situación que, en muchos casos, todavía continúa. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son José Juan Avendaño, Octavio Bautista, Arjuna Hernández, Yukio Trechuelo, Remy Coronel, Marco Antonio Brito Flores, Cos Morales, Necesenta Som, Orlando Morales, Forbidden Memories, Alejandro Olmedo y Carlos González. Efectivamente, la imagen fue tomada en la esquina de Bucareli y Morelos, justo frente al famoso Café Habana. Enhorabuena a quienes acertaron. Ahora sí, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes reconocer en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Los que contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre nuestra querida ciudad. Los paraderos de aquellas épocas eran verdaderamente especiales. Muchos existían desde hacía décadas, y lo único que cambiaba con el paso del tiempo eran los modelos de camiones que llegaban y se iban marcando nuevas generaciones. También hubo paradas de autobús que se convirtieron en puntos clave para tomar el transporte público, y que hoy, al verlas de nuevo, resultan casi curiosas, pues es difícil imaginar que un camión todavía pudiera detenerse ahí. Conozcamos algunos de estos lugares. En la Alameda Central existió una parada muy concurrida del autobús que llevaba hacia el norte de la ciudad y a otros destinos importantes. Era una ruta muy utilizada diariamente. En las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia, junto al Zócalo, hubo un paradero de colectivos y transporte público que funcionó por muchos años. A cualquier hora del día se veía movimiento. Personas esperando, subiendo, bajando, un punto vital para miles de capitalinos. En las calles del centro histórico circulaban numerosas rutas y distintos modelos de autobuses. Era un ir y venir constante, y muchos formaban largas filas para abordarlos. En la calle de 16 de septiembre, por ejemplo, existió un concurrido paradero de taxis colectivos y autobuses, donde cada hora llegaba y salía una multitud. En la calle de 5 de Mayo existieron varias paradas de autobús que, vistas desde la actualidad, resultan casi increíbles. En aquellos años, a cualquier hora del día circulaban numerosos autobuses que, con el paso del tiempo, fueron cambiando de modelo y modernizándose. Era una vialidad siempre llena de movimiento y tránsito constante. En las avenidas principales, donde hoy dominan el Metrobús o las líneas del metro, antes reinaban los camiones, tranvías y trolebuses. Un buen ejemplo es la Avenida Guerrero, donde estos vehículos eran los protagonistas del transporte urbano. Tanto los autobuses como los tranvías recorrían toda la zona, conectando a miles de personas en su vida diaria. Hoy, únicamente el Metrobús pasa por ahí, recordándonos cuánto ha cambiado la movilidad de la ciudad. La colonia tabacalera, especialmente en los alrededores de la Plaza de la República, donde se encuentra el Monumento a la Revolución, fue otro punto clave por donde circulaban numerosos camiones que recogían pasaje en los paraderos ubicados en la zona. La Avenida de los Insurgentes también fue una vialidad fundamental, recorrida por diversas rutas de autobuses que convivían con el tranvía. A lo largo de Insurgentes podían verse distintos modelos de camiones, cada uno característico de su época. Lo mismo sucedía en el Paseo de la Reforma, donde existieron varios paraderos en los que la gente abordaba autobuses o taxis colectivos para dirigirse a distintos puntos de la ciudad. Eran otros tiempos, muy diferentes a los actuales, pero que permanecen en la nostalgia de quienes vivieron y recorrieron esas calles cuando el transporte público tenía otro ritmo y otra esencia. Chapultepec fue otro punto muy recordado,
especialmente en lo que hoy es una de las principales salidas del metro Chapultepec. En este lugar puede apreciarse la evolución del transporte público a lo largo de los años. Por ahí circularon los famosos modelos de camiones y trolebuses que marcaron a varias generaciones, además de los colectivos que también partían desde este paradero. Miles de capitalinos utilizaron este punto de conexión desde décadas pasadas. En aquellos tiempos, al pagar el pasaje, ya fuera en un autobús, un tranvía o un trolebús, se entregaba al pasajero un boleto, que con los años se convirtió en un verdadero recuerdo para muchos. En esos boletos podía verse el número de ruta y el destino del transporte. Pequeños detalles que formaron parte de nuestra rutina diaria y que hoy evocan nostalgia. Cada ruta y cada modelo tienen un significado especial en la memoria de quienes vivieron esas épocas. Los taxis también forman parte importante de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos utilizado sus servicios y sus distintos modelos quedaron grabados en la memoria. A lo largo de las décadas, existieron diferentes nombres y estilos para identificarlos. Cada generación los recuerda según el modelo y el color característico de su época. Podían ser autos grandes o sedanes, equipados con aquellos taxímetros mecánicos que sonaban como un reloj y cuyos números cambiaban conforme avanzaba el recorrido. Hoy, esos taxímetros han sido reemplazados por sistemas digitales, pero el recuerdo permanece. También era muy común ver el famoso letrero del libre, iluminado en el parabrisas, indicando que el taxi podía abordarse. Estos vehículos de alquiler recorrieron sin descanso las distintas zonas de la capital, llevándonos a nuestros destinos. Además, contaban con sitios establecidos en varias rutas de la ciudad, donde los usuarios podían abordarlos fácilmente. Fueron, y siguen siendo, parte esencial del paisaje urbano y de la vida cotidiana de los capitalinos. También existieron paraderos con servicio especial, donde se indicaban los horarios y el tipo de ruta disponible. Estos puntos permitían que los pasajeros se informaran con facilidad y evitaran complicaciones en sus traslados. Muchos de estos paraderos se encontraban en las principales avenidas de la gran urbe. Y gracias a las imágenes de la época, podemos conocer y recordar estos sitios que formaron parte esencial de la movilidad en la Ciudad de México. Fueron espacios muy útiles y representativos en la vida diaria de generaciones enteras. En aquellas décadas, el tráfico en la Ciudad de México ya era un problema frecuente. Miles de automóviles circulaban diariamente y en varias zonas el tránsito se volvía especialmente pesado. Las imágenes de la época muestran diversos modelos de autos que en su momento eran considerados modernos y hoy son verdaderos clásicos. La ciudad ya experimentaba embotellamientos, cierres viales por obras, manifestaciones e incluso festivales, lo que provocaba retrasos constantes y dificultades para circular. Los conflictos viales también eran comunes. Discusiones entre automovilistas por algún incidente en el tránsito o desacuerdos con los elementos de seguridad y tránsito, muchas veces terminando en una multa. Tampoco faltaban los vehículos que se descomponían en plena avenida, complicando aún más la movilidad debido a fallas mecánicas. Los accidentes viales estaban presentes, como en cualquier gran ciudad. Algunos eran leves y otros más aparatosos, aunque en aquella época se decía que los autos eran más resistentes y los daños solían ser menores, dependiendo de la magnitud del percance. Estos momentos, sin duda, también forman parte de la vida diaria y de la historia urbana de la gran capital. ¿Recuerdas alguna ruta especial o alguno de estos camiones? Compártenos tus recuerdos en los comentarios. Nos encantará leer tus experiencias y anécdotas de aquellos años. Ya en el presente, el transporte público de la Ciudad de México ha cambiado por completo. Hoy vemos nuevos y modernos modelos de autobuses y trolebuses, mientras que el tranvía dejó de circular hace ya varias décadas. El metrobús y el metro se han convertido en los principales medios de transporte de la capital. Por ese motivo, muchos de los paraderos y sitios tradicionales desaparecieron o dejaron de funcionar como antes. Algunos de los que mencionamos en este recorrido ya no existen, y otros continúan operando, pero ahora con diferentes tipos de transporte. Los taxis siguen siendo un servicio muy solicitado, aunque en ocasiones algunos han intentado cobrar tarifas más altas. Además, hoy contamos con taxis de aplicación, que para muchos usuarios representan comodidad, aunque otros no los ven del todo favorablemente. En cuanto al tráfico, la ciudad mantiene un nivel vehicular muy elevado. Miles de autos recorren diariamente la gran urbe, y a veces manejar puede convertirse en un verdadero caos, ya sea por obras públicas, manifestaciones, baches, socavones
u otras situaciones que complican la movilidad. Aún así, así es esta gran ciudad, vibrante, compleja y en constante movimiento. Y seguramente seguirá igual en los años por venir. Y así concluimos esta parte dedicada a los recuerdos de la Ciudad de México. Continuaremos explorando cómo era la capital en aquellas décadas y también revisitaremos otras épocas que marcaron nuestras vidas. Son muchos los recuerdos que aún faltan por compartir. Espéralos muy pronto. Presentaremos más anécdotas, historias y memorias de nuestra ciudad en México Retro. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like y suscribirte. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos. Seguiremos viajando juntos en el tiempo. ¡Hasta luego!